Hola chicos, buenos días. Buen Bienvenidos día. a la clase de lengua y literatura. Le vamos a esperar un minuto para que se conecten los demás para comenzar. Me imagino que todos enviaron la actividad de ayer, ¿verdad? Creo que no hayan tenido inconvenientes con subir esa actividad o quedó pendiente. Me confirmo. ¿Qué actividad? De ayer. ¿Pero cuál dicen? Esta. El No, tema 3 y la del mito. no era para exponerla acá, dicen. Yo pensé que era para exponer acá. No. Está aquí en actividades en clases. Ahí está. 14 de octubre. Supone que tienen que haber subido esa actividad, ¿no? Imagino que sí. Bueno chicos, vamos a empezar la clase. El día de hoy nos toca el tema Orígenes de la literatura hispanoamericana y ecuatoriana. Vamos a comenzar con este tema. Como ya había dicho anteriormente, en este tema vamos a aprovechar para investigar acerca de los autores más representativos de la literatura ecuatoriana y vamos a hacer análisis literario de dichas obras, ¿sí? Bueno, esperemos un minuto más, se conecten los demás. Bien, la destreza que vamos a alcanzar con este tema sería ubicar cronológicamente los textos más representativos de la literatura ecuatoriana. Como ya sabemos, ¿qué vamos a hacer? Ubicar de manera cronológica cuáles fueron los primeros textos de la literatura ecuatoriana, cuáles fueron los primeros y así sucesivamente, ¿no? Cómo nació esta literatura ecuatoriana aquí, cómo se dio, quiénes fueron los primeros autores, los primeros que empezaron con esto de la literatura ecuatoriana. ¿Qué conoces de la literatura ecuatoriana e hispanoamericana? Pregunta para ustedes, pregunta abierta. ¿Qué conocen ustedes acerca de la literatura ecuatoriana e hispanoamericana? ¿Conocen algo o no conocen nada? ¿Han leído? ¿Sobre qué le dicen? No lo escuché. Literatura ecuatoriana e hispanoamericana. Sí. Lizzie, yo una vez Conozco. leí un libro que se llamaba A la costa, era un libro de la literatura del siglo XIX, creo que era, pero no me acuerdo el autor. Ya. Ok. ¿Qué más saben de de la literatura ecuatoriana o hispanoamericana? Ya que están hablando tanto ecuatoriana como hispanoamericana, o sea, ¿alguien más? Dicen, ese libro que leímos el año pasado es de la literatura de aquí, diga. Exactamente. Sí, aparte también hay otro libro, pero es más actual y no creo que sirva, que yo leí que se llama El Unicornio. Ajá. Pero Cuéntame. no sé si se refiere a actuales o antes. No, de todo, o sea, general. Pero sí hablamos de cronológico, ¿no? No necesariamente actuales, ¿no? Creo que lo que usted conozca. Obviamente, siempre y cuando sea literatura ecuatoriana o hispanoamericana. Es muy reflexiva y poética. Hola, profe. Mariana. Hola. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es reflexiva y poética? ¿La obra de Karen? ¿O cuál? No se equivocó. Bueno, ya no sé. Nuestros orígenes en la literatura se encuentran en los relatos de los pueblos aborígenes.
Cuando nosotros leemos literatura ecuatoriana, ahí está nuestra cultura. ¿Por qué? Porque muchas veces la literatura en general siempre cuenta lo que pasó, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a un libro, por ejemplo, de un ecuatoriano, nosotros vamos a ver reflejado ahí lo que sucedió cuando los españoles llegaron y colonizaron acá, ¿verdad? Y conquistaron. Las opresiones y todo lo que sucedió, ahí explica por medio de una obra literaria. A eso se refiere que nuestros orígenes están ahí reflejados en pueblos de orígenes dentro de la literatura, en los relatos. Según tu opinión, ¿se mantiene en nuestra sociedad la literatura ancestral? ¿Sí o no y por qué? Explica tu respuesta. ¿Se mantiene o no se mantiene la literatura ancestral? Sí, aún Ya. tenemos vestigios de la literatura ancestral. Ah, ya, no, ok. A ver, Belis, ¿por qué dice que sí? Porque hay varios libros y poemas que datan de mucho tiempo atrás, o sea, de nuestros ancestros. Y igual No. tenemos algunas culturas que todavía existen hasta el día de hoy, como los guaraníes o los cofanes. Ellos tienen poemas y cánticos para la naturaleza o así. Pero vea, claro, en la actualidad, ¿no? Bueno, ok. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? ¿Se mantiene o no en la sociedad, en nuestra sociedad actual, obviamente, la literatura ancestral o no? ¿Se respeta eso? ¿Ya no? ¿Se toma en cuenta o no? ¿Se ve reflejado o no se ve reflejado? A ver, vamos a ver. Dice Ariana que no tanto como antes. ¿Por qué, Ariana? No tanto como antes. Porque todo cambia. Bueno, reflexiona. ¿Cuál es el valor cultural identitario de la literatura prehispánica? Sí. ¿Cuál es el valor cultural e identitario de la literatura prehispánica? De identidad. Fernanda dice sí, ya que es nuestro pasado, ok, porque las personas ya no les interesan, cambian de gusto, dice Ariana, ok, refiriéndose a la pregunta si es que todavía hoy en la actualidad se aplica o se sigue respetando la literatura ancestral, ¿verdad? Dice que no, que ya cambian de gusto, otros dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, desde un punto de vista, siempre tiene que ser argumentativo, ¿no? Si dicen no, pues ¿por qué? ¿No? Y si dice sí, pues ¿por qué? ¿Cuál es el valor cultural e identitario de la literatura prehispánica? Chicos. ¿Cuál es el valor cultural de la literatura hispanoamericana? ¿No han leído? Vamos a tener que hacerle leer full literatura hispanoamericana. Te olvido leer otros libros, no, mentira. A ver, ¿qué me dicen? Yo honestamente no creo que haya literatura demasiado interesante dentro de ese grupo. O tal vez la haya, pero no la conozco, así que no sé. Eso puede ser, no la conoce, porque en realidad sí es Sí, porque, interesante. no sé, parece muy interesante lo de dioses jaguares y así. Son interesantes, solo que de pronto cuando uno no conoce algo, obviamente no le parece interesante, ¿no? Pero cuando ya a la medida que lo lee, lo conoce, lo palpa, entonces se da cuenta que sí es interesante. Y termina pues dándole un análisis crítico. Bueno, ya vemos que no hemos leído mucho. Oye, a la persona ya no le interesa, ya no le gusta, pues no relatan hechos que han pasado desde así. Bueno, ya dice que porque ya en lo ancestral que no relatan hechos del pasado, cosas que han pasado, ¿no? Para dar una relevancia. Ok. Construcción. ¿Cuáles son las características de la literatura prehispánica? En este tema de la literatura hispanoamericana y ecuatoriana,
este tema va a ser un poco, no un poco, pues sí va a ser un poco largo porque vamos a hacer un par de actividades, como por ejemplo un análisis literario, investigación, todo eso, para ir conociendo un poco más a fondo sobre la literatura ecuatoriana más que todo. ¿Por qué? Porque es muy importante, pues, nosotros como ecuatorianos también conocer nuestra propia literatura, ¿no? Saber de qué hablan, de qué se trata, qué es lo que quieren transmitir, ¿sí? Entonces vamos a trabajar desde ese punto, ¿no? Análisis literarios, pero de literaturas ecuatorianas. Bueno, son importantes ya que son un conjunto de las diferentes culturas inca, azteca y maya, dice Fernanda. Sí, ok. Antes de la llegada de los españoles en nuestro continente existieron muchas manifestaciones artísticas y literarias. Ahora, hay un punto, ¿no? Y que hay personas que piensan que por la llegada de los españoles acá a colonizar al Ecuador, a los incas, cree que ahí nació la literatura. No, ya antes de la llegada de ellos había manifestaciones artísticas y literarias. ¿Por qué? Porque había un grupo, obviamente, de indios, pero que se comunicaban entre sí, ¿sí? Que hablaban, que había manifestaciones artísticas para entretenerse, se organizaban para la caza, la pesca y todo eso, ¿verdad? Entonces, ya había manifestaciones artísticas y literarias antes de la llegada de los españoles. No es correcto afirmar que de Europa llegaron un idioma y una cultura. Miren, aquí hay un punto, que no es correcto estar diciendo que de Europa llegaron un idioma y una cultura. ¿Sí? Pues las culturas americanas tenían sus mitos, su poesía, su teatro y su manera de pensar y entender el mundo. Todos estos elementos se unieron a las culturas de los conquistadores para formar una nueva. ¿Qué quiere decir? Que los conquistadores llegaron aquí, obviamente, con su propia cultura, con sus propias formas de pensar, su propia literatura, su idioma, sí, pero no quiere decir que aquí no había nada de eso, sí existieron. A ver qué me dicen. Dice Fernanda que con la llegada de los españoles hubo expresiones literarias que hablaban sobre la política al igual que los derechos. Dice Fernanda, sí, exacto. Entonces, no podemos confundir el hecho de que si llegaron a los españoles acá, no encontraron un grupo de indios y le enseñaron todo, ¿no? Entonces, no, ya era un grupo ya que tenía sus propias literaturas, su propia forma de organizarse. Como dice aquí, se unieron las dos culturas y se hicieron una sola. No quiere decir que solo es europea, española, sino más bien se unieron las dos culturas y se hizo una sola cultura. Como dice aquí, una nueva. En América Latina hubo muchos pueblos aborígenes, pero entre ellos se destacaron los incas, aztecas y mayas por su desarrollo en muchos campos, entre ellos el literario. Como ya habíamos visto anteriormente, en los mayas tenemos el texto sagrado que es el Popocul, ¿verdad? Entonces ya sabemos que hubo mucha cultura, mucha literatura de parte de los mayas con su libro sagrado y con diferentes formas de manifestarse, ¿verdad? Entonces no podemos decir simplemente que los españoles llegaron acá y colocaron todo y nosotros simplemente acatamos. No, fueron dos culturas que se encontraron y se hizo una sola, una nueva. Los pueblos de la América precolombina estuvieron siempre marcados por algunas importantes características que señalaron los rasgos distintivos de su cosmovisión y su relación con el mundo y la vida. En este momento vamos aquí yo había dejado un enlace en contenido de aprendizaje. No sé si alguien revisó, pero si no revisó no hay problema. En este momento vamos a revisar este enlace porque aquí hablamos de la literatura precolombina. ¿Sí? Entonces vamos a ver una pequeña explicación acerca de la literatura precolombina. ¿Para qué? Para adentrarnos un poco más acerca del tema y conocer más a fondo. ¿Sí? A ver, déjame hacerlo grande. Bien. Manifestaciones literarias precolombinas. Este tema es el que se está viendo en este momento, pero hay que tener un poco más a fondo o entender más acerca de la literatura precolombina para poder dar una explicación más adecuada en el transcurso de hacer un análisis literario
de hacer una investigación, entonces usted ya tiene conocimiento acerca del tema, tal vez alguien ya lo tenga, tal vez otros no, pero es necesario trabajar con esto. Un ratito, se me trabó por aquí ya. Las culturas indígenas. Estudio de la literatura latinoamericana no puede prescindir del pasado precolombino. O sea, toda literatura latinoamericana tiene que hablar del pasado, ¿no? O sea, no puede prescindir, no puede decir no, ya no, o simplemente escribo otras cosas. O sea, no tiene que prescindir del pasado precolombino. ¿Por qué? Porque es nuestras raíces, ¿sí? Las culturas más avanzadas de los pueblos americanos son los mayas en Guatemala, los aztecas en México y los incas en Perú, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya los pueblos más avanzados sobre esta cultura, son los mayas en Guatemala, los aztecas en México y los incas en Perú. Aquí tenemos las culturas más avanzadas, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes ha visto lo que es los mayas, han hablado de los aztecas y de los incas. No creo que van a decir no, pero sí, siempre se trabaja con estas culturas. La mentalidad del ser humano americano es el respeto por la naturaleza que le inspira un sentimiento de adoración. Y aquí tenemos ya, ¿cuál es la mentalidad del ser humano de los americanos? Pues es el respeto a la naturaleza, a los sentimientos. ¿Por qué? Porque inspira un sentimiento de adoración. ¿Adoración aquí a la naturaleza? Poseen un ideal vinculado con la fatalidad y la catástrofe. O sea, sus ideales siempre son, pues, de fatalidades y catástrofes. La poesía. Aparecieron dentro de la poesía aborigen poemas de gran calidad literaria. Eran de uso frecuente el empleo de metáforas y símbolos. Ya nosotros sabemos qué son las metáforas, ¿verdad? Los símbolos, obviamente, pues son representaciones visibles para hacerle más atractiva una obra literaria, una cultura, algo que usted quiere expresar. En este caso hablamos de poesía, utilizamos los signos para que sea más llamativo. Los símbolos, perdón. Mediante la poesía, los aborígenes expresan la lucha entre la vida y la muerte, entre el ser humano y sus dioses. Entonces aquí vemos qué es lo que estudian o qué es lo que hablaban en la poesía, la lucha entre la vida y la muerte y el ser humano y sus dioses. Tomemos en cuenta siempre esto, ¿no? Si hablamos de la poesía en la antigua, en la precolombina, ¿de qué se hablaba o de qué se trataba? Vida, muerte y humanos y dioses, ¿sí? Se manejan tres concepciones del mundo en donde se mezclan a través de la historia precolombina y son la etapa mágica, la religiosa y la histórica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las tres etapas precolombinas que serían la mágica, la religiosa y la histórica. Esto sí vamos a tomar en cuenta, ¿por qué? Porque este tema sí va a ser parte de una lección. Entonces, como el tema ya está en la plataforma, usted lo puede revisar y lo puede estudiar para el próximo viernes, que va a ser la primera lección del segundo parcial. Al llegar los españoles, nuestra América poseía una concepción estética y una cosmovisión poética en que la metáfora de raíz primitiva era el fundamento lírico, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo, hemos comido palos de eritrina, hemos masticado grama solitrosa. Entonces aquí ya vemos la metáfora, utilizaban una metáfora antes de la llegada de los españoles. Entonces se utilizaba en la poesía precolombina. Las antiguas tradiciones, el Popol Vuh. Aquí ya viene nuevamente el Popol Vuh. Ya habíamos hablado de él, ¿verdad? Ya habíamos su origen, su etimología y todo eso. Entonces, siempre el Popol Vuh, ¿por qué? Porque es el libro sagrado y más representativo de los mayas. Me ayuda leyendo, por favor, Paula Alberca. Ya dice, las historias de los pueblos precolombinos se transmitieron de forma oral. Las antiguas tradiciones poseen un eminente carácter religioso que trataba de explicar el origen y la concepción del mundo. El franciscano Bernardino de Sahagún salvó gran parte de esas tradiciones en su obra titulada Historia General de las Cosas de la Nueva España. Dentro de los códices también se encontraron fragmentos de las culturas ancestrales
El más popular y completo es el Popol Vuh o Libro del Consejo de los Aborígenes Quiché. El Popol Vuh narra el origen de los quichés en Guatemala, la formación del mundo, de sus dioses, héroes y seres humanos. En el Popol Vuh, en la Biblia maya, el mundo fue creado en 4 etapas. En la primera se creó los animales, en la segunda figuras humanas de barro, y en la tercera muñecos de madera o monos, y en la cuarta etapa al ser humano. Gracias. Entonces aquí ya vemos cómo se fue desarrollando el Popol Vuh, ¿no? ¿Cómo fue transmitido? De manera oral. Cuando hablamos del Popol Vuh, ¿cómo fue o cómo se creó? Pues fue de manera oral, luego sí pasó a la escritura. Su contenido es siempre de carácter religioso, que trata de explicar cómo fue creado el mundo, ¿verdad? Siempre trata de lo que es, por eso se llama el libro sagrado, ¿no? Trata de explicarnos cómo fue creando o cómo fue creado el mundo. Al final nos explica cómo fueron sus etapas, tuvieron 4 etapas. La primera de los animales, la segunda manos de barro, la tercera muñecos y finalmente pues el ser humano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Popol Vuh nos dice que hubo unas etapas para crear el ser humano. No se lo hizo la primera, sino la cuarta etapa cuando ya crearon a los verdaderos seres humanos, supuestamente nosotros, ¿no? Esa es la explicación que dan. Un ratito. Ya, sentido y lenguaje del Popol Vuh. Me ayuda leyendo Karen, por favor. Ya lo hice. A ver, se desarrolla sobre la base del origen de un pueblo, sus creencias religiosas y de la genealogía de sus jefes. Su antigüedad es anterior al Rig Veda de los hindúes y al Zend Avesta de los persas. El lenguaje simbólico nos orienta a la cosmovisión mágica del mundo y del ser humano. La riqueza de su prosa poética radica en la presentación de las fuerzas de la naturaleza. Fragmento del Popol Vuh. Tú, venado, dijeron, habitarás y dormirás en las barrancas y en los caminos del agua. Andarás entre la paja y entre las hierbas. Gracias, Karen. Bien. Aquí en este sentido, el sentido del lenguaje del Popol Vuh, ¿cómo fue su lenguaje? Aquí al final nos muestra un pequeño fragmento, ¿no? De cómo fue escrito. ¿Alguien ha leído el Popol Vuh? No, ¿verdad? Yo tampoco. Entonces, la primera manifestación, si vamos a hablar del Popol Vuh y el Popol Vuh siempre está presente, vamos a tener, aunque sí leímos, ¿se acuerdan en el momento anteriores? Sí leímos, pero una parte, ¿no? Entonces el libro sagrado de cómo se creía, incluso hicieron una, ¿qué pasó? Incluso hicieron una lección, creo, de interpretación, ¿se acuerdan? Entonces sí se leyó una parte, pero en Popol Vuh sí sería importante leer, aquí vemos un fragmento, ¿verdad? A ver qué pasó. Ya, entonces, ya me desconcentré, ¿sí? Entonces sería importante nosotros tomar en cuenta esto y poder investigar un poco más acerca del Popol Vuh y leerlo, para dar una interpretación al tema. Orígenes de la literatura ecuatoriana. Aquí ya entramos al origen de la literatura ecuatoriana, sus antecedentes, como los temas para nuestra literatura son. Entonces me ayuda leyendo, por favor, señor Gabriel Mestanza. Ya se fue. A ver, Carlitos, ayúdenme leyendo. A ver, antecedentes. Sí, todo. A ver, antecedentes. Ausencia de documentos, prevalecía la transmisión oral. Prevalecía la transmisión oral. Carácter mítico, religioso. Tradiciones sobre dioses y héroes. Como temas para nuestra literatura son la adoración al sol, festividades aborígenes, construcciones de caminos, celebraciones agrícolas en relación con la siembra y la cosecha. Su micrófono está Tiene el micrófono apagado. ¿Por qué me apaga? ¿Por qué se apagó? Raro. ¿Alguien le apagó? No, no pueden, porque yo sé. Bueno,
Aquí ya vemos el antecedente, ¿no? Cómo se dio el origen de la literatura ecuatoriana, cómo fueron sus primeros pasos. Aquí vemos el carácter mítico religioso, tradición sobre dioses y héroes, prevalecía la transmisión oral. Mire que aquí siempre dice, prevalecía la transmisión oral, ¿qué quiere decir? Todo siempre empezó de manera oral, luego pues a lo escrito. Los temas para nuestra literatura son la adoración al sol, obviamente, tomen en cuenta que los indios creían pues que el dios era el sol. Las festividades aborígenes, hay muchas festividades como la Pachamama y todo eso, la tierra y esas cosas. Hay incluso fiestas del maíz, algo así, que yo había visto en la literatura ecuatoriana cuando estaba estudiando esto. Entonces esas son las festividades aborígenes que se dan, ¿no? Construcciones de caminos, celebraciones agrícolas en relación con siembra y la cosecha. Siempre, en el caso de los indígenas, pues le da mucha importancia a esto de la siembra y la cosecha como algo relevante. Elegía la muerte de Atahualpa, que tenemos la elegía a la muerte de Atahualpa, no, creo que nosotros sí leímos esto, o me equivoco, fue con otro curso, pero sí se leyó lo que era la elegía a la muerte de Atahualpa. ¿Fue con ustedes o no? ¿No? No Sí, recuerdo. listo. Sí, ¿verdad? ¿Con ustedes fue que hicimos esto? No me recuerdo bien, pero bueno. Me iba leyendo qué era, por favor. La literatura precolombina, también llamada literatura oral, era transmitida por los poetas populares como los amautas y arábicos. La primera muestra de poesía lírica ecuatoriana es Elegía a la muerte de Atahualpa y unas crónicas sobre las guerras entre Huasca y Atahualpa. El autor de Elegía de la muerte de Atahualpa se presume que fue un poeta popular, cacique de Alagasti. El poema fue escrito después de la muerte de Atahualpa y descubierto y traducido por Juan León Mera. A Luis Cordero le debemos una versión de quechua al castellano del... Dicen, es que no puedo ver porque me llegó un mensaje ahí, me sale la notificación. No sé qué. A Luis Cordero le debemos una versión de dicho al castellano del poema. Ya, entonces, gracias, Kay. En este caso, ya cuando hablamos del eje de la muerte de Atahualpa, aquí es un poema sentido de los incas cuando mataron a Atahualpa. Incluso hablan de que una lechuza mira y que está en el guabo más alto y cosas así. ¿Sí? Entonces, elegía a la muerte de Atahualpa, por ejemplo, cuando hablamos de elegía, siempre es hechos como dedicados a la muerte y cosas así. O sea, elegía siempre es eso. Llegó un mensaje. Análisis de elegía a la muerte de Atahualpa. Me iban leyendo, por favor, Claudia. Ya, Listen, a ver, ¿qué cosa? Está en pantalla. Ah, ya. Tema, el lamento y pesar por la muerte de Atahualpa. Es una elegía, una composición llena de tristeza. El empleo de prosopopeyas hace resaltar su calidad estética, ya que se atribuyen facultades propiamente humanas a los animales. Además, encontramos mediante la contraposición que indica la alta calidad poética del autor, como por ejemplo, la crueldad del león y la voracidad del lobo de los blancos, los conquistadores, frente al indefenso cordero, la mansedumbre del aborigen. Gracias. Aquí hay un pequeño análisis de la muerte de Atahualpa, ¿no? Más o menos si nosotros, por ejemplo, yo le doy un poema y digo, a ver chicos, hagan un análisis de este poema, más o menos tiene que ser así, ¿no? Tema, ¿cuál es? Lamento y pesar por la muerte de Atahualpa. ¿Quiénes le hacen ese lamento o ese pesar? Son los aborígenes, ¿no? Los indios. ¿Por qué? Porque moría su líder, no que moría, simplemente lo asesinaban, ¿no? Una elegía, una composición llena de tristeza, siempre es una composición llena de tristeza, siempre se utiliza elegías cuando se va a escribir de alguien que falleció o algo que pasó, ¿verdad? Siempre son llenas de tristeza. El empleo de prosopopeyas, aquí habla de que se utilizó la prosopopeya,
Además, encontrar una composición que indica alta calidad poética y aquí hace una cita del poema para darle más relevancia. En este caso, cuando dice la crueldad del león y la voracidad del lobo, se refiere a los conquistadores, ¿no? Y el cordero se refiere en este caso a Atahualpa. La literatura del descubrimiento, me he ido leyendo, por favor. Doménica. ¿Mandé? Como profe no lo escucho. Estoy leyendo lo que está en pantalla. Ah, ¿todo? Sí. Ya. Literatura del descubrimiento. La época del descubrimiento marcó en todos los aspectos el pensamiento de nuestros aborígenes. América presentaba ante los ojos de los peninsulares una geografía insólita que solo fundía entre imaginación y la historia, entre los maravillosos y lo verídico. La llegada de Cristóbal Colón coincidió con la publicación de la novela de la caballería, El Amadís de Guala, que influyó notablemente en los cronistas de Indias. Los primeros españoles que pisaron territorio americano se quedaron asombrados ante la vegetación, la belleza de las mujeres y sus múltiples templos al sol. Gracias. Aquí vemos los cronistas de Indias. ¿Qué eran los cronistas de Indias? Definiremos a los cronistas como una especie de relatos de hechos o acontecimientos en relación a la sucesión en el tiempo. Sabemos que los cronistas eran aquellos que transmitían cosas, ¿no? Transmitían de manera oral su literatura. Se puede afirmar que la literatura hispanoamericana empieza con el diario de navegación de Cristóbal Colón. Tomemos en cuenta que aquí, donde empieza la literatura ecuatoriana, la hispanoamericana, perdón, desde el viaje de la navegación de Cristóbal Colón. En dicho diario, el lector observa el asombro del testigo frente a la naturaleza y el ser humano americano. Los cronistas de Indias fueron un grupo de escritores con la clara conciencia de estar haciendo historia. En las cronistas aparecían por primera vez una civilización fabulosa, llena de cosas nuevas, oídas ni aún soñadas. Los cronistas incorporaron en sus relatos testimonios de los mismos indígenas. Quienes escribieron prácticamente maravillados fueron ellos, ¿no? Los cronistas de Indias, como se nos conoce, son aquellos que escribieron maravillados de lo que encontraron en América, tanto de la cultura, tanto de los paisajes y de todo lo que ellos miraron al llegar. Algunos cronistas de Indias son, me he ido leyendo, Ariana, por favor. Hernán Cortés, cartas de relación sobre el descubrimiento. Francisco López de Gomara, historia general de las Indias. Fernández de Oviedo, historia general y natural de las Indias. Rey Bartolomé de las Casas, no sabe nada. Historia general de las Indias. Fray Bernardino de Sahagún, historia general de las cosas de la Nueva España. Bernal Díaz del Castillo, historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ok. Para el día, se acaba la hora. Para el día lunes, no es deber por si acaso, pero para el día lunes, ustedes me van a traer conocimientos, no me van a traer más su actividad en eso. Van a investigar acerca de la literatura más representativa de los ecuatorianas simplemente para ustedes. Y el día lunes vamos a hablar acerca de la literatura ecuatoriana. Y a partir del día lunes vamos a empezar ya con actividades y hacer un análisis literario y vamos a escoger de los poetas o escritores ecuatorianos a uno en específico para hacer un análisis literario de su obra, ¿sí? Entonces, para el día lunes van a investigar, por favor, de los escritores ecuatorianos más representativos y vamos a hablar sobre ellos el día indicado, que sería el lunes, ¿verdad? ¿Listo, chicos? Entonces, no es que van a tener realizado nada de eso, pero sí van a tener conocimiento para el día lunes hablar sobre eso y, obviamente, para poder trabajar desde ese punto. ¿Listo?
Gracias por su atención, chicos. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego, profe. Ahora,